Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y de momentos que los hagan sonreír. Hoy, como bien saben, nos adentramos una vez más en el vibrante y apasionante universo del espectáculo turco, un tema que, sin lugar a dudas, despierta pasiones y conversaciones infinitas entre nuestra comunidad. Y es que, créanme, lo que vamos a desgranar hoy es una noticia que ha resonado con fuerza, haciendo palpitar los corazones de miles de seguidores alrededor del globo. Hablamos de una posible reunión en pantalla de una de las parejas más queridas y memorables de las teleseries turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, la noticia que tantos y tantos esperábamos con ansias parece estar llamando a nuestra puerta, y en este vídeo, vamos a sumergirnos de lleno en todos los detalles que conocemos hasta ahora, analizar las implicaciones que esto podría tener para sus brillantes carreras y, por supuesto, expresar esos deseos que todos, como fans incondicionales, albergamos. Antes de zambullirnos en el meollo del asunto, si eres nuevo por aquí y te encanta estar a la vanguardia de las últimas novedades del entretenimiento, descubrir los secretos de tus celebridades favoritas y mantenerte al día con todo lo que rodea a tus series y películas predilectas, te extiendo una cálida invitación para que te unas a nuestra comunidad. Suscribirse es increíblemente sencillo, solo necesitas hacer clic en ese botón rojo de suscripción que ves por ahí abajo y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, te asegurarás de no perderte ni un solo vídeo que publiquemos. Nos encanta tenerlos con nosotros, y su apoyo es un motor fundamental para seguir creando contenido que esperamos disfruten al máximo. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra y entremos en materia. Como muchos de ustedes recordarán con una sonrisa, Hande Erçel y Kerem Bürsin se erigieron como auténticos fenómenos mundiales gracias a la icónica pareja que conformaron en la exitosísima serie, Sen Kalkam, o como muchos la conocimos y amamos en innumerables países, Love is in the air. La química que emanaba de ellos era simplemente palpable, traspasaba la barrera de la pantalla y conquistó de manera fulminante los corazones de audiencias en los 5 continentes. Sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, se convirtieron en sinónimos de un romance moderno, de esas historias que te hacen suspirar profundamente, creer de nuevo en los cuentos de hadas y, por qué no decirlo, soñar con un amor tan apasionado y auténtico. Desde que la serie concluyó su emisión, los fans, incapaces de soltar esa magia, no hemos cesado en nuestro anhelo de verlos compartir escenario una vez más. Y bueno, para nuestra inmensa alegría, parece que ese anhelado sueño está más cerca de convertirse en realidad de lo que jamás hubiéramos imaginado. La noticia bomba, la que ha incendiado las redes sociales y generado un torbellino de especulaciones y esperanzas, saltó hace muy poco tiempo. Durante una de sus apariciones públicas, Hande Erçel fue abordada, de manera directa y sin rodeos, sobre la posibilidad de un futuro reencuentro profesional con Kerem Bürsin. Y su respuesta, queridos amigos, ha sido mucho más que alentadora, ha sido, en sí misma, un motivo de celebración. En lugar de evadir la pregunta con respuestas evasivas o ambigüedades, Hande se mostró sorprendentemente abierta, entusiasta y sincera. Lo que dijo, en esencia, fue algo así como que estaría encantada de volver a trabajar con Kerem si surgiera un proyecto interesante y adecuado. Imaginen la explosión de emoción que esto generó. Si bien es cierto que no es la primera vez que circulan rumores sobre un posible regreso conjunto, esta declaración de Hande tiene un peso, una carga de profundidad y una legitimidad que no tenían las especulaciones anteriores. Es una confirmación directa de su propio deseo, lo que inyecta una dosis de esperanza mucho más potente a las fervientes expectativas de los fans. Para comprender verdaderamente la magnitud de este acontecimiento, debemos detenernos un instante y reflexionar sobre el impacto sísmico que tuvo Sen Kalkam. Esta serie no solo arrasó en Turquía, sino que trascendió fronteras de una manera espectacular, vendiéndose a más de 90 países, batiendo récords de audiencia en cada rincón del planeta y forjando una legión de seguidores fieles y apasionados.
La pareja Eda Serkan no fue simplemente una suma de dos actores, se convirtió en un referente cultural, en un símbolo. Y la conexión que Hande y Kerem proyectaban, tanto dentro como fuera de la pantalla, aunque siempre mantuvieron una distinción clara entre su vida profesional y privada, alimentó de manera exponencial la fantasía y la ilusión de los espectadores. La forma en que interactuaban, las entrevistas conjuntas, las sonrisas cómplices, las bromas espontáneas, todo ello tejía una atmósfera de complicidad y magnetismo que los fans adoraban y que se convirtió en un ingrediente esencial de su éxito. Cuando una pareja tan querida y exitosa se separa profesionalmente, es inevitable que quede esa pequeña espina clavada en el corazón de quienes los siguen. Y Hande, al expresar públicamente su deseo de volver a colaborar, ha demostrado de manera contundente que ella también percibe esa conexión especial, esa chispa creativa y esa posibilidad tangible de recrear algo mágico de nuevo. No se trata simplemente de volver a actuar juntos por cumplir un deseo del público, se trata de la oportunidad de revivir esa química única, de explorar nuevas dimensiones de sus talentos individuales y colectivos, y quién sabe, quizás de gestar otra obra maestra televisiva que vuelva a cautivar y conquistar al mundo entero. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué podría significar esta potencial colaboración para sus carreras individuales? Es fundamental recordar que ambos actores han seguido cosechando éxitos y participando en proyectos de gran calibre después de Senkalkam. Andercel, por ejemplo, ha demostrado una versatilidad impresionante y una capacidad camaleónica para interpretar personajes complejos y profundos en series como Vi, Keres Turquía, y la emotiva Sonsuzask. Por su parte, Kerem Bürsin ha estado activamente involucrado en producciones como The Taste of Summer, y ha manifestado un interés genuino y creciente en proyectos con un enfoque más internacional, explorando con audacia diferentes géneros y formatos narrativos. Una nueva colaboración entre Hande y Kerem no sería únicamente un regalo invaluable para sus fieles seguidores, sino que también podría representar una jugada estratégica sumamente inteligente para ambos. Imaginen un proyecto cinematográfico o televisivo con un guión excepcionalmente sólido, una dirección de vanguardia, por supuesto, la química intacta y renovada entre Hande y Kerem. Tal escenario podría catapultar sus carreras a alturas aún mayores, atrayendo la atención de productores de renombre, plataformas de streaming internacionales y audiencias globales ávidas de contenido de calidad. La industria del entretenimiento turco se encuentra en una fase de expansión y consolidación sin precedentes, y tener a dos de sus estrellas más brillantes y carismáticas uniendo fuerzas nuevamente sería, sin duda alguna, una noticia que acapararía portadas y dominaría los titulares durante semanas. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser este que culmine en un reencuentro tan esperado? Las especulaciones, como es lógico, están a la orden del día y alimentan la imaginación colectiva. ¿Podríamos estar ante otra comedia romántica que nos haga suspirar de amor y reír a carcajadas a partes iguales? O tal vez sería un drama más introspectivo y conmovedor, que les permita explorar facetas interpretativas más profundas y complejas de sus personajes? Teniendo en cuenta la diversidad y el alcance de sus trabajos individuales más recientes, no sería en absoluto descabellado pensar en un proyecto que rompa moldes, que desafíe convenciones y que muestre una faceta completamente inédita de su innegable talento actoral. Podríamos estar ante una historia de venganza visceral, un thriller psicológico que mantenga al espectador al borde del asiento, o incluso una ambiciosa producción de época que recree con detalle un periodo histórico fascinante. Las posibilidades son virtualmente infinitas, y la expectativa que genera esta hipótesis es, francamente, altísima. Además, es de vital importancia considerar la madurez y la evolución que ambos actores han experimentado como profesionales y como personas desde su última colaboración. Han tenido el tiempo y las oportunidades para crecer, para aprender de cada experiencia, para pulir al máximo sus habilidades interpretativas y para enfrentarse a nuevos y estimulantes desafíos. Esto significa que una nueva unión profesional podría traer consigo una dinámica completamente diferente,
una evolución palpable en sus interpretaciones que haga que la experiencia para el espectador sea, si cabe, aún más rica, compleja y gratificante. Ya no serían Eda y Serkan, sino dos talentosos actores que, con la sabiduría y la experiencia acumulada, darían vida a nuevos personajes dotados de una profundidad y una complejidad que solo el paso del tiempo y la dedicación a su arte pueden otorgar. Las redes sociales, por supuesto, han sido el epicentro de esta explosión de entusiasmo. Los fans de todas partes del mundo han reaccionado con una alegría desbordante, compartiendo memes ingeniosos, creando impresionantes obras de fanart y reviviendo con nostalgia y pasión los momentos más icónicos de Senkalcam. El hashtag #Andekerem reunión o alguna variación similar seguramente se ha convertido en tendencia global. Esta es una demostración clara y elocuente del inmenso amor y apoyo que estas dos estrellas turcas han cultivado. La comunidad de fans es una fuerza formidable y un motor de cambio en la industria del entretenimiento. Y cuando expresan un deseo tan unánime y apasionado, las productoras, los guionistas y los creadores de contenido a menudo escuchan atentamente sus voces. La reciente declaración de Ande es, en muchos sentidos, un guiño directo y sincero a esa formidable base de fans. Es un reconocimiento explícito de la conexión especial que se forjó entre ellos y de la importancia fundamental que tienen sus seguidores en el éxito de sus carreras. Al manifestar su disposición a trabajar con Kerem nuevamente, Ande no solo está hablando de una oportunidad profesional, sino también de honrar el legado imborrable de Senkalcam y de la relación única y especial que construyeron con su audiencia. Ahora bien, ¿qué tan probable es que este deseo se materialice en un proyecto concreto? Si bien Ande ha expresado su entusiasmo y apertura, la decisión final siempre estará intrínsecamente ligada a la disponibilidad de un guión verdaderamente excepcional, a la negociación de contratos y a la compatibilidad de las agendas de ambos actores. Sin embargo, una declaración tan positiva y contundente por parte de una de las dos figuras involucradas aumenta exponencialmente las probabilidades. Es una señal verde clara y alentadora para aquellos productores y guionistas que pudieran estar considerando la posibilidad de un proyecto que los reúna. Si existe una idea que realmente valga la pena, que los entusiasme a ambos y que capture esa chispa y conexión que los impulsó en su momento, considero que es muy probable que asistamos a la creación de algo nuevo y extraordinario de su parte. Para nosotros, como espectadores y entusiastas del espectáculo turco, lo más emocionante de todo es la anticipación. El simple hecho de saber que existe la posibilidad, que se está gestando en el horizonte, es suficiente para mantener viva la llama de la esperanza. Y cuando las noticias se confirmen oficialmente, sin duda será un día de celebración masiva para miles de fans en todo el mundo. Imaginen la avalancha de entrevistas, los emocionantes avances, las críticas entusiastas que inundarán las redes y los medios. Será un torbellino de emociones que nos recordará una vez más por qué amamos tanto el entretenimiento turco y por qué seguimos de cerca las trayectorias de estos talentosos artistas. Además, esta noticia nos invita a una reflexión profunda sobre el poder de la química en la actuación. Cuando dos actores logran establecer esa conexión especial, esa sinergia inexplicable, trascienden la pantalla y se infiltran en nuestras vidas, convirtiéndose en personajes que forman parte de nuestra memoria afectiva. Eda y Serkan lograron precisamente eso, y su historia se erigió como un hito inolvidable para muchos. Verlos juntos de nuevo sería, sin duda, la oportunidad de revivir esa magia que tanto nos cautivó, pero también de experimentar algo completamente nuevo, algo que refleje su crecimiento, su madurez y su evolución como artistas. En resumen, la noticia de que Andercel estaría encantada de volver a trabajar con Kerem Bürsin es, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más emocionantes y esperanzadores para los devotos seguidores del drama turco. Su química innegable en Senkalcam cautivó al mundo entero, y la mera posibilidad de verlos reunidos en la pantalla ha desatado una auténtica ola de esperanza, entusiasmo y ferviente expectación. Ande ha dado el primer paso,
demostrando una apertura y un entusiasmo que sugieren firmemente que este hermoso sueño podría estar más cerca de convertirse en realidad de lo que incluso los más optimistas habíamos imaginado. Y ahí lo tienen, queridos amigos. La posibilidad de un regreso triunfal de Andercel y Kerem Bürsin es más real que nunca, y la sola idea ya está haciendo soñar a millones de personas en cada rincón del planeta. Ahora solo nos queda armarnos de paciencia y estar muy atentos a las próximas semanas y meses para ver si esta hermosa esperanza se consolida y se convierte en una noticia oficial y celebrada. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este recorrido por la última y más emocionante noticia del espectáculo turco. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto investigando, analizando y trayéndoles estas novedades que tanto nos apasionan. Si les ha gustado lo que han escuchado y les ha parecido interesante, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fervientes fans de Hande y Kerem, o simplemente del fascinante mundo del entretenimiento turco en general. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo, con más noticias, más análisis y, sobre todo, más pasión por el entretenimiento. Hasta pronto.